El despertar de la furia, imagina esto, el año 480 a.C., 300 espartanos masacrados en las Termópilas, sus cuerpos dejados pudriéndose bajo el sol griego, su rey Leónidas decapitado, su cabeza empalada en una lanza persa como trofeo de guerra, y Georgis, el rey de reyes, creyendo que había aplastado a Grecia para siempre. Pero lo que Georgis no sabía era que acababa de firmar su sentencia de muerte, porque los espartanos no olvidan, y sobre todo, los espartanos no perdonan. Hoy te cuento la historia más brutal de venganza de la antigüedad. La historia de cómo 10.000 guerreros espartanos, un año después de la masacre de las Termópilas, regresaron al campo de batalla con un único objetivo: despedazar al ejército persa. Y no fue una simple batalla, fue una ejecución masiva. Fue la venganza más calculada, más feroz, más despiadada de la historia antigua. Fue la batalla de Platea. Y en esta historia descubrirás 3 aspectos de esta venganza que los libros de historia a menudo olvidan. 3 momentos que muestran hasta dónde estaban dispuestos a llegar los espartanos para lavar con sangre la vergüenza de las Termópilas. La muerte de Leónidas no fue el final, fue el comienzo de algo mucho más terrible. Mientras su cuerpo se descomponía bajo el cielo azul de Grecia, mientras Georgis celebraba lo que creía era su victoria definitiva, en el Peloponeso se estaba gestando una tormenta de furia y venganza que cambiaría el curso de la historia. Los espartanos habían perdido a su rey. Habían visto profanado el cuerpo del hombre que encarnaba todo lo que significaba ser espartano. Y esa humillación ardía en sus corazones como fuego líquido. No era solo rabia lo que sentían, era algo más profundo, más oscuro, más peligroso. Era el deseo de hacer que el mundo entero supiera que nadie, absolutamente nadie, podía tocar a Esparta y vivir para contarlo. La movilización total. Empecemos desde el principio. Agosto del año 480 a.C. Leónidas y sus 300 han muerto, pero su muerte no ha sido en vano. Han dado a Grecia el tiempo necesario para organizarse. Han frenado el avance persa. Han demostrado que el ejército de Jerjes no era invencible. Y mientras el cuerpo de Leónidas se pudría al sol, mientras Georgis creía haber ganado, en el Peloponeso se estaba preparando algo aterrador. Los éforos de Esparta, los 5 magistrados que gobernaban la ciudad, convocaron una asamblea extraordinaria. Ya no era tiempo de defender solo las Termópilas, ya no era tiempo de pequeños contingentes, era tiempo de guerra total. Y los espartanos decidieron algo sin precedentes. Movilizarían al ejército completo. Todos los espartiatas en edad militar, todos los hoplitas entrenados desde la infancia en Lago G, todos los guerreros que habían dedicado sus vidas al arte de la guerra. 10.000 espartanos, el número más grande de soldados espartiatas jamás desplegado en una sola batalla en toda la historia de Esparta. Piensa en esto con cuidado. Esparta tenía una población muy limitada de ciudadanos con derechos plenos. Los espartiatas, los verdaderos espartanos con derechos políticos y militares, no eran más de 8.000 a 9.000 hombres adultos en total. Movilizar 10.000 hópletas significaba llamar a las armas prácticamente a cada hombre capaz de combatir. Significaba vaciar la ciudad. Significaba arriesgarlo todo. Pero para los espartanos no había alternativa. El honor de Leónidas debía ser vengado, y la venganza debía ser total. Esta no era una campaña militar ordinaria, era una misión sagrada, un deber que trascendía la política y la estrategia. Era la expresión más pura de lo que significaba ser espartano, la voluntad inquebrantable de vengar a los caídos, sin importar el costo, la preparación del alma. Y aquí llegamos al primer aspecto brutal de esta venganza: la preparación psicológica. Los espartanos no fueron a Platea solo para ganar una batalla, fueron para aniquilar, para destruir, para hacer del ejército persa un ejemplo que permanecería en la memoria durante milenios. Y Pausanias, el regente de Esparta que comandaba el ejército, lo sabía perfectamente. Heródoto, el padre de la historia, nos cuenta en sus libros
algo escalofriante. Antes de la batalla, Pausanias reunió a sus hombres y no dio un discurso normal. No habló de gloria, no habló de deber, habló de venganza, pura, brutal, sanguinaria venganza. Recordó a sus soldados cómo había muerto Leónidas. Les recordó la profanación de su cuerpo. Les recordó que los persas se habían reído mientras cortaban la cabeza de su rey. Y luego dijo algo que hiela la sangre. Hoy no haremos prisioneros. Hoy no mostraremos piedad. Hoy les daremos una lección que Persia nunca olvidará. Y no eran palabras vacías. Los espartanos pasaron meses preparándose psicológicamente para lo que iban a hacer. Cada día en el campamento cantaban cantos fúnebres por los 300 caídos. Cada noche antes de dormir, recitaban los nombres de los muertos de las Termópilas: Leónidas, Dieneses, Alfeo y Marón. Los gemelos tebanos, todos los nombres, uno por uno, como un ritual, como una oración oscura, como una promesa de muerte. Y esta preparación psicológica funcionó cuando finalmente llegaron a Platea en el verano del año 479 a.C. Los espartanos ya no eran soldados, eran máquinas de guerra, eran instrumentos de venganza vivientes. Eran la personificación de la furia de Ares, el dios de la guerra que los espartanos veneraban sobre todos los demás. Plutarco, el historiador que vivió siglos después, pero que consultó fuentes antiquísimas, cuenta un detalle aterrador. Los espartanos en Platea habían modificado su grito de guerra. Normalmente, cuando cargaban, gritaban Elelú, Elelú, un grito ritual que se remontaba a los tiempos homéricos. Pero en Platea, no añén, Platea gritaban otra cosa. Gritaban Leónidas, Leónidas, Leónidas mientras se lanzaban contra los persas. Y ese grito, según Plutarco, helaba la sangre de los enemigos más que cualquier otra cosa. La máquina de guerra perfecta. Pero la preparación psicológica era solo el comienzo, porque los espartanos no confiaban solo en la rabia, confiaban en la disciplina. Y aquí llegamos al segundo aspecto brutal de su venganza: la táctica militar. Los espartanos en Platea no lucharon como héroes homéricos que buscan gloria individual. Lucharon como una máquina perfecta, como un organismo único, como lo que eran los soldados más entrenados, más disciplinados, más letales del mundo antiguo. La batalla de Platea se libró en septiembre del año 479 a.C., cerca de la ciudad beocia de Platea. El ejército griego era enorme, 100.000 hombres según Heródoto, quizás un poco exagerado, pero de todos modos, una fuerza impresionante. Había contingentes de toda Grecia: atenienses, corintios, megarenses, tegeos. Pero el corazón del ejército, la punta de lanza, eran los 10.000 espartanos, comandados por Pausanias. Y el ejército persa era aún más grande. Mardonio, el general que Georgis había dejado en Grecia, después de regresar a Persia, comandaba quizás 150.000 hombres: persas, medos, bactrianos, indios, tracios. Un ejército multiétnico que había conquistado medio mundo. Un ejército que había destruido imperios. Un ejército que se creía invencible. Pero Mardonio no conocía a los espartanos. No realmente había oído hablar de las Termópilas, por supuesto, pero pensaba que habían sido derrotados. Pensaba que 300 hombres habían caído porque eran muy pocos. No entendía que esos 300 habían elegido morir. No entendía que los espartanos veían la muerte en batalla como el destino más glorioso. No entendía que estaba a punto de enfrentar a un ejército que no tenía miedo de nada, ni siquiera de la muerte. El choque de titanes. La batalla comenzó mal para los griegos. Mardonio desplegó su caballería pesada y atacó las líneas griegas durante días. Pequeñas escaramuzas, incursiones nocturnas, ataques a las líneas de suministro. Estaba tratando de desgastar a los griegos, de hacerlos desesperar, de hacerlos romper la formación. Y funcionó, en parte. Muchos contingentes griegos comenzaron a vacilar. Querían retirarse, querían volver a sus ciudades. Pero no los espartanos. Los espartanos permanecieron inmóviles.
perfectamente alineados en su falange, escudos rojos uno junto al otro, lanzas extendidas hacia el enemigo, sin moverse, sin hablar, como estatuas de bronce. Y cuando Mardonio vio que los espartanos no cedían, comprendió que debía enfrentarlos directamente. Cometió el error de su vida. Mardonio desplegó a sus inmortales, las tropas de élite del imperio persa, 10.000 guerreros que llevaban ese nombre, porque cuando uno caía, era inmediatamente reemplazado. Manteniendo siempre el número de 10.000, eran los mejores soldados persas, armados con arcos compuestos, espadas curvas, armaduras de escamas. Habían conquistado Babilonia, Egipto, Lidia. No conocían la derrota, y Mardonio los lanzó contra los espartanos. Lo que sucedió después es uno de los momentos más extraordinarios de la historia militar. Los inmortales avanzaron, dispararon miles de flechas. El cielo se oscureció por la cantidad de proyectiles, pero los espartanos levantaron sus escudos en una formación que llamaban testudo, tortuga. Los escudos se superpusieron, creando un muro impenetrable. Las flechas rebotaban en el bronce como granizo en un tejado, y los espartanos no se movieron, esperaron. Los inmortales, viendo que las flechas no funcionaban, cargaron en combate cuerpo a cuerpo. Y es aquí donde los espartanos mostraron quiénes eran realmente. Heródoto nos dice que cuando las líneas chocaron, los espartanos lucharon como hombres poseídos por las furias. No retrocedieron ni un paso. Cada espartano cubría al compañero a su izquierda con el escudo. Cada espartano empujaba con el hombro contra el escudo de enfrente, y cada espartano golpeaba con la lanza por encima del borde del escudo, apuntando siempre a la garganta o al rostro del enemigo. Era la táctica de la falange espartana, perfeccionada a través de siglos de guerra, enseñada en la Agogé desde la infancia, practicada cada día hasta convertirse en instinto. Y los inmortales, por muy valientes que fueran, no tenían nada similar. Luchaban como individuos. Los espartanos luchaban como un organismo único, y eso hizo toda la diferencia. La caída del general, los inmortales comenzaron a caer. Primero pocos, luego decenas, luego cientos. Los espartanos avanzaban lentamente, metódicamente, inexorablemente, paso tras paso, empuje tras empuje, golpe tras golpe. Heródoto escribe que los persas no eran inferiores en valor, pero eran inferiores en equipamiento y sobre todo en técnica militar. No sabían luchar contra la falange. No entendían cómo oponerse a ese muro de bronce y hierro que avanzaba aplastando todo. Y entonces sucedió algo que cambió el curso de la batalla. Mardonio, el general persa, viendo a sus inmortales en dificultades, se lanzó personalmente a la lucha. Montaba un caballo blanco. Estaba rodeado por su guardia personal de 1000 jinetes de élite. Pensaba que su presencia daría valor a los persas. Pensaba que podría romper las líneas espartanas. Fue el último error de su vida. Los espartanos vieron a Mardonio. Vieron ese caballo blanco que se movía detrás de las líneas enemigas. Y Pausanias, el comandante espartano, hizo algo increíble. Ordenó a sus mejores lanzadores de jabalina que se concentraran en ese objetivo. Y cuando Mardonio pasó lo suficientemente cerca, una lluvia de lanzas espartanas cayó sobre él y su guardia. Heródoto nos cuenta que Mardonio fue golpeado en la cabeza por una piedra lanzada por un hopleta espartano llamado Arimnesto. El general persa cayó de su caballo muerto en el acto, y su guardia personal fue masacrada hasta el último hombre por los espartanos que se lanzaron sobre ellos como lobos hambrientos. La muerte de Mardonio fue la señal. El ejército persa, viendo a su comandante caído, se quebró. El pánico se extendió entre las filas. Los soldados comenzaron a huir. Y aquí llegamos al tercer y más brutal aspecto de la venganza espartana: la masacre. El matadero, porque los espartanos en Platea no se conformaron con vencer, querían aniquilar. Querían que ningún persa regresara vivo hacia... Querían enviar un mensaje que resonara en todo el imperio: no se toca a Esparta. Cuando el ejército persa comenzó a huir, los espartanos no se detuvieron.
Normalmente, en una batalla antigua, la persecución era limitada. Los soldados estaban cansados, las formaciones se desorganizaban y siempre había riesgo de un contraataque. Pero no esta vez. Pausanias ordenó a sus hombres perseguir a los persas hasta el final, y los espartanos obedecieron con un entusiasmo aterrador. Los persas huyeron hacia su campamento fortificado, un enorme complejo de empalizadas de madera que habían construido como base. Pensaban estar seguros allí, pero se equivocaban. Los espartanos, junto con los demás griegos, asaltaron el campamento, y lo que sucedió después fue un baño de sangre. Heródoto escribe que de los 260.000 persas que lucharon en Platea, solo 3.000 sobrevivieron, 257.000 muertos. Una hecatombe, y los espartanos no mostraron piedad. Pausanias había dado órdenes precisas: ningún prisionero. ¿Recuerdas? Hoy no haremos prisioneros. Hoy no mostraremos piedad. Y mantuvo su palabra. Los persas que se rindieron fueron pasados a espada. Los que suplicaban fueron ignorados. Los que ofrecían rescate fueron asesinados de todos modos. Los espartanos se movían a través del campamento persa como ángeles de la muerte, metódicos, despiadados, implacables. Plutarco cuenta un episodio que hiela la sangre. Después de la batalla entre los prisioneros, había un noble persa que había conocido a Leónidas años antes, cuando fue embajador en Esparta. Este hombre se arrojó a los pies de Pausanias y le suplicó que lo perdonara, recordándole la amistad con Leónidas. ¿Y sabes qué hizo? Pausanias rió amargamente y dijo: precisamente porque conocías a Leónidas debes morir, porque deberías haber sabido que no se ultraja a un rey espartano y se vive para contarlo. Y lo hizo ejecutar en el acto. Pero la venganza de los espartanos no terminó con la batalla. Heródoto nos cuenta algo aún más escalofriante. Después de masacrar a los persas, los espartanos encontraron el cuerpo de Mardonio, y alguien, quizás uno de los aliados griegos, quizás un espartano ebrio de rabia, propuso hacer a Mardonio lo que Gorgias había hecho a Leónidas: decapitarlo, empalar su cabeza, profanar su cuerpo. Y aquí Pausanias demostró por qué era el comandante. Se negó. Y cuando le preguntaron por qué, dijo una frase que ha pasado a la historia: esto es lo que hacen los bárbaros. Nosotros somos griegos, hemos ganado. No necesitamos deshonrar a los muertos. Y ordenó que el cuerpo de Mardonio fuera enterrado con honor militar. El mensaje final: pero no pienses que fue piedad, Ann. Era cálculo, era estrategia psicológica. Pausanias quería enviar un mensaje aún más poderoso. Quería decir: nosotros somos superiores a ustedes, no solo en batalla, sino también en civilización. Ustedes profanan a nuestros reyes. Nosotros respetamos a sus generales. Y precisamente por eso los hemos destruido. Era el insulto final, la demostración de que los espartanos no solo podían derrotar a los persas militarmente, sino que también eran moralmente superiores. Y el mensaje llegó fuerte y claro. Cuando las noticias de la batalla de Platea llegaron a Gorgias en Persia, el rey de reyes entró en una depresión profunda. Había perdido a su mejor general, había perdido su ejército más grande, había perdido toda esperanza de conquistar Grecia, y sabía que era su culpa. Culpa suya haber profanado a Leónidas. Culpa suya haber subestimado a los espartanos. Pero la venganza de los espartanos fue aún más allá, porque después de Platea, los espartanos hicieron algo sin precedentes en su historia. Organizaron juegos fúnebres en honor de Leónidas y los 300. Pero no fueron juegos normales, fueron juegos de sangre. Combates entre prisioneros persas, ejecuciones públicas, sacrificios humanos a los dioses, y todo esto frente a una estatua de Leónidas que los escultores espartanos habían erigido en el campo de batalla. Tucídides, otro gran historiador griego, escribe que estos juegos duraron 3 días. 3 días de violencia ritual, 3 días de venganza religiosa, y al final, cuando todo terminó, los espartanos recogieron las armas persas capturadas y las fundieron. Con ese bronce, forjaron una estatua de 10 metros de altura,
que representaba a Zeus, con rayos en la mano. Y bajo la estatua grabaron los nombres de los 300 caídos en las Termópilas. Era su monumento. Era su venganza hecha eterna. Era la manera espartana de decir: no hemos olvidado, nunca olvidaremos. El cambio del mundo, pero la historia no termina aquí, porque lo que sucedió después de Platea cambió el mundo. El imperio persa nunca se recuperó completamente de esa derrota. Jerjes fue asesinado pocos años después por una conspiración de palacio. El imperio comenzó a declinar, y Grecia, en cambio, entró en su edad de oro. Atenas construyó el Partenón con el botín persa. La filosofía griega floreció. La democracia se fortaleció. El teatro, el arte, la ciencia, todo lo que asociamos con la Grecia clásica, nació porque los espartanos habían vengado a Leónidas en Platea. Y piensen en la ironía. Jerjes pensaba que, decapitando a Leónidas, demostraría la superioridad persa. Pensaba que profanando el cuerpo de un rey espartano, intimidaría a Grecia. Pero obtuvo exactamente lo contrario. Transformó a Leónidas en un mártir, encendió el fuego de la venganza espartana y firmó la sentencia de muerte de su imperio. Los espartanos entendían algo que Jerjes nunca comprendió. La muerte en batalla no es una derrota para un espartano. Es el cumplimiento del destino. Es la apoteosis. Es volverse inmortal. Y profanando el cuerpo de Leónidas, Jerjes no lo había deshonrado. Lo había santificado. Lo había convertido en un símbolo eterno. Lo había hecho un dios de la guerra. Y los espartanos vengaron a ese dios con una ferocidad que la historia nunca había visto. 10.000 guerreros que marcharon hacia la muerte, con los nombres de sus caídos en los labios, que lucharon, no por la gloria o el botín, sino por el honor, por el recuerdo, por demostrar que Esparta nunca olvida a sus hijos. La batalla de Platea se libró en el año 479 a.C., pero su eco llega hasta nosotros. El legado eterno. Cada vez que hablamos de venganza, cada vez que hablamos de honor militar, cada vez que hablamos de sacrificio, hablamos, en el fondo, de esos espartanos que un día de verano, hace más de 2000 años, decidieron que era tiempo de ajustar cuentas con el imperio más grande del mundo. Y lo hicieron de la manera más espartana posible, con violencia, con disciplina, con una ferocidad calculada que transformó un campo de batalla en un matadero, con una venganza tan total, tan brutal, tan perfecta, que se convirtió en leyenda. La batalla de Platea no fue solo una victoria militar, fue una declaración de principios. Fue la prueba definitiva de que la voluntad humana, cuando está templada por el entrenamiento más duro, cuando está alimentada por el deseo de venganza más puro, cuando está dirigida por la disciplina más férrea, puede superar cualquier obstáculo, puede derrotar a cualquier enemigo, puede cambiar el curso de la historia. Los espartanos en Platea demostraron que no eran solo guerreros, eran una fuerza de la naturaleza, eran el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando una sociedad entera se dedica por completo al arte de la guerra. Desde que nacían hasta que morían, los espartanos vivían para luchar. La AGOG, el brutal sistema de entrenamiento, que comenzaba a los 7 años, no solo creaba soldados, creaba máquinas de matar que no conocían, el miedo que no entendían, el concepto de rendición, que veían la muerte en batalla como el mayor honor posible. Y en Platea, todo ese entrenamiento, toda esa preparación, toda esa dedicación se manifestó en su forma más pura y más terrible. Los persas no solo fueron derrotados, fueron aniquilados. No solo perdieron una batalla, perdieron su orgullo, perdieron su invencibilidad, perdieron su futuro, y todo porque Jerjes cometió el error fundamental de no entender a su enemigo. Pensaba que los griegos eran como todos los demás pueblos que había conquistado. Pensaba que se asustarían, que negociarían, que se rendirían cuando vieran el tamaño de su ejército. Pero los espartanos no eran como nadie más. Los espartanos habían construido su sociedad entera alrededor de un principio simple pero aterrador: ser los mejores guerreros del mundo, sin importar el costo. Y ese costo era alto. Los espartanos sacrificaban todo:
la comodidad, la riqueza, la libertad individual, todo para mantener su superioridad militar. Y en Platea ese sacrificio dio sus frutos de la manera más dramática posible. La lección inmortal entonces, ¿cuál de los tres aspectos de esta venganza te impactó más? ¿La preparación psicológica, la táctica militar perfecta o la masacre final? Sin piedad, porque esta es historia real. No son películas. No son novelas. Es lo que sucedió realmente cuando se cometió el mayor error que se podía cometer en la antigüedad: enojar a Esparta. Y si esta historia te ha gustado, si quieres escuchar más historias de guerra, venganza y gloria de la antigüedad, recuerda que la historia está llena de momentos como este, momentos en que la humanidad demostró de que es capaz, para bien y para mal. Los espartanos vengaron a sus 300, y lo hicieron de la manera más brutal posible. Esta fue su venganza. Este fue su mensaje al imperio persa. Y ese mensaje resuena todavía. Hoy, ahí no se toca a Esparta. La historia de Platea nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana. Nos enseña que hay fuerzas en este mundo que no pueden ser compradas, no pueden ser intimidadas, no pueden ser derrotadas con simple superioridad numérica. La voluntad, el honor, el deseo de venganza, estas son fuerzas que trascienden la lógica militar, que van más allá del cálculo estratégico. Los persas tenían más hombres, tenían más recursos, tenían un imperio que se extendía desde Egipto hasta la India. Pero los espartanos tenían algo que el dinero no podía comprar. Tenían una razón para luchar que iba más allá de la conquista o la gloria. Tenían que vengar a sus hermanos caídos. Y esa necesidad, esa sed de venganza, los convirtió en algo más que soldados. Los convirtió en instrumentos del destino, en agentes de la justicia divina, en la personificación misma de la guerra. Y así termina la historia de cómo 10.000 espartanos vengaron a los 300, una historia de sangre, honor y venganza que cambió el mundo. Una historia que nos recuerda que en la antigüedad, cuando un hombre daba su palabra, cuando un guerrero juraba venganza, cuando un pueblo decidía que había llegado el momento de ajustar cuentas, nada en el mundo podía detenerlos. Los espartanos fueron a Platea no solo para ganar, sino para enviar un mensaje que resonaría a través de los siglos. Y ese mensaje fue claro, simple y aterrador. Esparta nunca olvida. Esparta nunca perdona. Y Esparta siempre, siempre cobra sus deudas en sangre.